Buenas tardes, chicos. Pues vamos a empezar. Ya prácticamente nosotros estamos en esta semana porque el día de hoy nosotros tenemos que ver la parte de la lógica, chicos. Bueno, ¿cómo se integra prácticamente la lógica con el derecho y pues prácticamente con la parte de de la filosofía, ¿no? Prácticamente esta parte nosotros tenemos o tendríamos que empezar a determinar si realmente esta filosofía nos da a nosotros como que un punto de partida, si a nosotros realmente nos puede ayudar a contemplar o ayudar a determinar ciertas características específicas con, ¿estamos de acuerdo? Cuando nosotros logramos entender o cuando nosotros logramos asimilar esta parte, bueno, pues nosotros empezamos como que a buscar realmente ese impacto que tiene la interpretación de la lógica y la aplicación de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque si nosotros resaltamos que la lógica es la ciencia que estudia la estructura y las leyes del razonamiento, permitiendo identificar argumentos válidos o falsos, ¿no? Prácticamente nosotros tendríamos que ver si realmente se interpretan, chicos. ¿Qué quiere decir? Es como el derecho. ¿Cómo es que nosotros, o a nosotros nos dicen, ¿cómo es el derecho? Y de ahí nosotros partimos hacia su interpretación. Bueno, pues aquí prácticamente la lógica es esa disciplina que se preocupa por la coherencia y la validez de los pensamientos, ayudando a comprender la relación entre ideas y conclusiones. Y esto es bien importante, chicos, porque muchas veces las conclusiones que nosotros tenemos o las conclusiones que nosotros empezamos como que a generalizar, también tratamos de buscar, también tratamos de entender hasta cierto punto cómo es que nosotros tenemos o logramos estabilizar esta parte, ¿no? Muchas veces tratamos de entender o nosotros tratamos de generalizar ciertas características con la aplicación de normas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos vamos a un punto básico en donde nosotros decimos que el derecho no es otra cosa más que el conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta externa del individuo dentro de una sociedad, también vamos a poder decir que cada uno de nosotros tiende a a fomentar ciertas características a partir de esta aplicación. Muchas veces nosotros tratamos de buscar o nosotros tratamos de entender esta ciencia, ¿no? Que es parte de una ciencia del razonamiento entre lo que nosotros conocemos como lógica y lo que nosotros tratamos de entender como el derecho o la aplicación de las normas. Es ahí, chicos, en donde nosotros o para nosotros tratamos de buscar, en derecho sobre todo, tratamos de buscar esta relación formal entre estas dos y también tratamos de entender hasta cierto punto hacia dónde nos va a llevar. Y entonces, cuando nosotros creamos o cuando nosotros empezamos a decir o a decidir sobre ciertas formas, también nos van a poder crear o también nos van a poder llevar sobre una propia interpretación y sobre una toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Al final del día, estas ideas que nosotros tenemos o que nosotros tratamos de relacionar con la parte lógica, también nos van a poder decir si realmente somos fundamentales o no, o si realmente a nosotros nos va a determinar una aplicación o no. Y es ahí, chicos, en donde de alguna manera nosotros tratamos de relacionar cómo es esta parte de una presentación específica dentro del derecho. ¿Por qué decimos una presentación específica? Yo les decía, si nosotros tratamos de entender el derecho, tendríamos que buscar primero su interpretación y de ahí entonces ya nosotros partimos para poder crear o para poder decir si realmente esta parte, a mí como persona, o mejor dicho, a mí como abogado, me puede ser funcional o a mí como abogado me va a poder ayudar a decir o a sacar ciertas características dentro de. ¿Por qué lo decimos? Pues porque muchas veces esta interpretación, chicos, que nosotros tenemos o que nosotros formulamos, me va a poder decir, ojo,
si estoy bien o estoy mal, no necesariamente en esa secuencia, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Pues porque para la filosofía del derecho, que es lo que nosotros estamos viendo, es muy importante generar ciertas interpretaciones de ciertas características de, y es por ello que cada uno de nosotros tiende, ojo, tiende a determinar una formación o una formulación estructurada con muchas veces la teoría y la práctica tratan de decirnos a nosotros qué es lo que nosotros llevamos, qué es lo que nosotros tratamos de buscar. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día una norma va a ser ese conjunto de leyes establecidas por una sociedad para mantener un orden y la paz, pero también tienen que determinarse si son buenas o son malas dentro de estas mismas características te van a llevar de la mano para poder darle un entendimiento a lo que nosotros conocemos como la lógica. Yo les decía, al final del día, ¿qué es la lógica? La lógica en el derecho se refiere al estudio de las reglas y los principios que rigen el razonamiento jurídico, y es fundamental para entender cómo se aplican las normas y cómo se desarrolla el pensamiento crítico en la interpretación de la ley. Ojo, ojo. Muchas veces se considera que la lógica tiene un origen en la filosofía y en su aplicación dentro de las normas. Sin embargo, se considera la lógica como una ciencia independiente. En tanto, su origen se dio en paralelo de la filosofía y no en consecuencia de. Muchas veces, chicos, tratamos de buscar o tratamos de entender ciertas preposiciones, ¿no? Más en materia legal. Pero una de las preposiciones que se deriva a partir de las premisas vienen de un argumento. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros tenemos viene a formalizarnos algo que nosotros ya conocíamos, ¿no? Prácticamente la lógica es la forma de justificar o darnos razones para aceptar como verdadero o falsa cierta premisa, cierta oración. Incluso podemos determinar ciertas conclusiones dentro de la lógica. Este concepto de la lógica, chicas, de chicos, nos ayuda a decir si realmente nosotros estamos pensando con claridad, con orden, con profundidad y con coherencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para poder elaborar pensamientos racionales. Yo les decía, en materia legal, nosotros tratamos de entender qué es lo que nosotros podemos expresar, qué es lo que nosotros podemos llegar a entender o incluso podemos llegar a buscar dentro de. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día la lógica no es otra cosa más que el razonamiento correcto, ¿no? Y especialmente lo que implica la extracción de inferencias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tratar de entender ciertas normas, ciertas leyes a partir de que si son buenas o son malas. Este concepto de lógica a mí me lleva de la mano sobre eh, sobre ciertos razonamientos, pero que realmente son convincentes. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente tenemos que expresar un argumento, así como una retórica, ¿no? Cuya relación con la verdad tiene que ser una relación probable, chicos. Muchas o muchas de las características que nosotros como abogados tratamos de asimilar es el hecho de decir, ¿cómo voy a poder malinterpretar una ley para que esté a favor a lo mejor de mi representado? Eso es normal hasta cierto punto, pero ¿cómo es que nosotros logramos entender estas partes o estas formas sin, ojo, si no son convincentes? Así de simple. ¿Cómo lo vamos a poder decir si no es algo convincente? Y entonces ya nosotros estaríamos viendo o analizando el punto de vista de una estructura independiente, que quiere decir de mi contraparte. Y entonces esta lógica a mí me va a poder realmente aclarar ciertas formas, ciertas características para poderla entender yo como abogado, podérsele explicar a mi representado y tratar de entender si realmente me es suficiente con lo poco o mucho que yo logro tener. Y eso a mí me realmente, como parte de esta clase, realmente me va a poder ayudar
para poder entender si realmente es suficiente ese argumento que yo tengo o no. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque entonces ya entra en bastión, chicos, esta parte de la importancia de la lógica en la filosofía. Yo les decía hace rato, la lógica viene o se crea independientemente de la filosofía. Ojo, no nace de la filosofía, eso que les quede bien claro, no nace de la filosofía, pero cuando se juntan, la lógica filosófica aporta claridad y rigor al análisis legal que permite a los juristas estructurar sus argumentos de manera coherente y hacer distinciones precisas entre los conceptos, lo que es esencial y en la práctica del derecho. Es bien importante, chicos, que nosotros entendamos que la importancia de la lógica filosófica en derecho nos va a poder decir si realmente se va a poder practicar o no. Ojo, ¿a partir de qué? A partir de una verdad o de una mentira. Y eso es parte de sus premisas, ¿no? Premisas que ustedes vieron o que ustedes analizaron hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir? Dos verdades me hacen una mentira. Digo, dos verdades me hacen una verdad. Dos, mentiras me hacen una verdad. Una mentira y una verdad me dan una mentira. Una mentira y una verdad me van a poder dar otra mentira. Entonces, estas premisas con las cuales nosotros trabajamos como para poder determinar ciertas formas o ciertas prácticas, a nosotros nos llevan de la mano, chicos. ¿Para qué nos van a llevar de la mano? Pues porque prácticamente nosotros nos explotan, y hay que decirlo con esas palabras, nos explotan ese raciocinio. Y ese raciocinio que al final cada uno de nosotros va a poder entender o cada uno de nosotros tiene que empezar a entender como parte de. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Ah, bueno, pues porque nosotros no vamos a poder formular o nosotros no vamos a poder crear otro tipo de estructuras si no las estamos llevando de la mano. Otro tipo de estructuras si no las estamos analizando como parte de. Y eso es bien importante. ¿Y por qué decimos que es bien importante? Porque cada uno de nosotros empieza a resolver sus propias características y empieza a resolver sus propias formas. Y entonces el hecho de resolver tus propias formas realmente te van a poder ayudar o te van a poder enterrar con lo poco o mucho que tú estés haciendo. Y ojo, eso es bien importante. ¿Y por qué muchos de nosotros como, como abogados decimos, es que eso a mí no me funciona? Ojo, ojo, no es que no te funcione, sino que tu lógica filosófica dentro del derecho no la has aplicado. Y esa falta de aplicación a ti te va a poder decir, es que entonces esa práctica está mal hecha. Es que entonces esa formulación está mal hecha. Claro. Y entonces nosotros vamos a poder entender ahora sí ese análisis legal. Y no vamos a poder salir de él o no vamos a poder tener esa estructura sin él. Y eso quiero que les quede bien claro, chicos, porque la mayoría de nosotros lo único que hace es fomentar un cambio, lo único que hace es tratar de buscar un cambio, pero no nos hemos dado cuenta que ese análisis que nosotros estamos haciendo realmente es que pragmático, a mí no me está funcionando más allá de, y eso es lo que yo quiero que ustedes me lo entiendan. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, esta lógica y las normas jurídicas se tienen que entrelazar. ¿Para qué? Para que realmente yo pueda dar una interpretación. Ojo, ojo, mis argumentos tienen que estar basados en una interpretación. ¿Y por qué decimos que tienen que estar basados en una interpretación, chicos? Ah, porque nosotros debemos de tener una coherencia lógica en el razonamiento jurídico. ¿Para qué? Ah, si yo logro decir que únicamente lo tengo que interpretar, es porque uno, yo no estuve ahí y dos, a mí no me consta. Y eso es bien importante, chicos. Por qué es tan importante decir que a mí no me consta? Bueno, a mí no me consta porque la mayoría de las circunstancias o la mayoría de las situaciones que se llegan a ver o que se llegan a dar, realmente van a ser polifuncionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos tenemos que entender hasta dónde va a llegar esta parte
o su propia estructura como parte de. Y entonces, esta relación que se da en interpretación dentro de las normas, a mí en lo personal, me tienen que ayudar a, ¿qué pasa si a mí no me ayudan? Ah, bueno, entonces tu interpretación no la estás haciendo bien. Entonces, tu formulación no la estás haciendo bien. Y es por eso que la lógica, paradójicamente, te va a decir, si realmente tú como persona la haces funcionar o tú como persona la estás dejando pasar. Son dos cuestiones bien diferentes. Y ese tipo de cuestiones van relacionadas a partir de muchos de nosotros logramos dejar de asimilar hasta dónde hasta dónde nosotros tenemos competencias, hasta dónde nosotros podemos crear ciertas cosas. Y esas cosas con las cuales nosotros hemos venido luchando en todos los tiempos en materia legal, realmente me van a poder decir, ah, hasta dónde yo voy a poder tener mi propia coherencia, ojo, mi propia coherencia lógica en el razonamiento jurídico. ¿De qué? De cualquier caso, en el estudio del caso, si tú lo quieres ver así, pero este estudio del caso a mí me va a poder decir, ojo, hasta dónde yo tengo cierta variedad o hasta dónde yo tengo ciertas características para poder dar qué, mi propio entendimiento. Y mi propio entendimiento no va a poder decirme o no me va a poder, no me va a poder crear un punto específico con, realmente no me va a poder decir si realmente yo tengo esa claridad. Muchas veces cuando hablamos de claridad jurídica, chicos, muchos abogados dicen, es que la claridad jurídica es únicamente lo que determinamos como veracidad. No es cierto. Cuando nosotros hablamos de eso es porque estamos hablando de una interpretación. Y esa interpretación a mí me tiene que dar ¿qué? Una coherencia. Punto. No hay más. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque entonces, al final del día, la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de interpretar algo nuevo o tratar de interpretar algo malo. Ojo, no vamos a poder decir si realmente me es funcional. Punto. Nada más. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de ello, nosotros vamos a poder crear diferentes escenarios, algo que nosotros podemos conocer como diferentes teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría del naturalismo jurídico, ¿no? En donde esta teoría sostiene que existen principios jurídicos inherentes a la naturaleza humana. Define que las normas deben reflejar la moralidad y que el derecho natural es superior al derecho positivo. Los naturalistas creen que la lógica y la ética están profundamente conectados. Muchas veces nosotros lo vimos en semanas anteriores, ¿no? Donde nosotros hablábamos de la ética y nosotros decíamos si realmente esta ética era para mí o realmente yo la podía interpretar a partir de ciertos casos, ¿no? Y la ética tenía como que esa variante específica a partir de qué, chicos? A partir del derecho penal, ¿sí se acuerdan? Bueno, aquí nosotros, o en esta teoría del naturalismo, nos trata de hablar de lo que nosotros conocemos como moralidad, como principios e incluso como buenas costumbres, chicos. Y esas buenas costumbres muchas veces son repelentes a, ¿y por qué lo decimos así? Porque muchas veces esas repelencias a mí en lo personal me tratan de decir hasta dónde yo voy a poder crear o hasta dónde yo voy a poder llegar con cierta normatividad. Cierta normatividad que a mí realmente me va a poder hacer o ser funcional o polifuncional dentro de la teoría del caso o dentro de la filosofía del derecho. ¿Y por qué lo decimos así? Porque si la moralidad, los principios y las buenas costumbres no se juntan, esta teoría logra perder sentido. Y como logra perder sentido, yo no voy a poder crear o yo no voy a poder decir si estoy bien o estoy mal dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, por otro lado, tenemos la teoría del positivismo jurídico, en donde se centra únicamente en el derecho tal como es.
sin considerar los aspectos morales. Esta perspectiva argumenta que la validez de una norma depende de su origen y el proceso en donde y cómo fue promulgada. La lógica juega un papel en la creación y la aplicación de las normas, mas no así en la moralidad y en las buenas costumbres que llegamos a tener. ¿Y esto por qué lo decimos así, chicos? Bueno, lo decimos así porque la mayoría de nosotros juega o analiza la parte del positivismo jurídico, algo que ustedes ya tuvieron que haber analizado como parte de. Muchas veces, perdón, muchas veces nosotros buscamos o tratamos de entender hasta cierto punto una norma, lo que veníamos hablando, parte de una interpretación. Pero no me han dicho, o a mí como estudiante de derecho, nunca me han dicho que qué pasa si no lo interpretamos y únicamente aplicamos. A esto se refiere el positivismo jurídico, chicos, dentro de la lógica. ¿Qué quiere decir? Que únicamente tenemos que dar veracidad a esa norma, no una interpretación, simplemente una veracidad. Y esa veracidad tiene que ver con lo poco o mucho que yo voy a poder crear o yo voy a poder entender. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día nosotros únicamente vamos a aplicar la ley a rajatabla o la norma a rajatabla. ¿Qué quiere decir? Que si te dice, no sé, vamos a dar el ejemplo de justicia. ¿Qué es la justicia? Es darle a cada quien lo que se merece. Y entonces, si nosotros nos trasladamos a cualquier reclusorio, ¿qué podemos decir? ¿Realmente esta teoría del positivismo jurídico se aplica? Pues claro que no. ¿Cuántas personas están ahí después de ciertos o de muchísimos años buscando qué? Buscando una sentencia y todavía no la tienen. Y entonces, ¿hasta dónde voy a llegar o hasta dónde lo voy a poder interpretar? Pues no lo sé, porque aquí no hay una interpretación. Simplemente tenemos que centrarnos en la norma y su aplicación. Punto. No hay más. Ahora, vámonos a las críticas de las teorías tradicionales, ¿no? En donde la mayoría de nosotros o en donde las formulaciones que se dan las vamos a poder a partir de que si se pueden adaptar o no se pueden apartar. Pero para eso es muy importante, chicos, que nosotros entendamos lo siguiente. Existen cuatro tipos de lógicas. La lógica formal, ¿no? Que utiliza los símbolos y las reglas para poder representar y analizar el razonamiento lógico jurídico. Luego tenemos la lógica informal, donde se enfoca en el estudio de argumentos en el lenguaje natural, identificando pues, las falacias, ¿no? Y los errores del razonamiento. Tenemos también la parte de la lógica deductiva, ¿no? Que se basa en la deducción de las premisas que garantizan la verdad en la conclusión. Y tenemos la lógica inductiva, que se basa en la inducción, en donde las premisas proporcionan un cierto grado de probabilidad a la conclusión. Ojo. Ojo, chicos, si nosotros nos basamos en estas cuatro lógicas o en la división de estas cuatro lógicas, pues prácticamente vamos a tener críticas por todo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque puede ser subjetivo o puede ser positivo o incluso puede ser negativo o incluso puede ser limitado, ¿no? En donde prácticamente nosotros tendríamos que ver si realmente estas partes de la lógica dentro de sus teorías eh, realmente me funcionan o si realmente o únicamente van a ser aplicadas en un sentido muy estricto, ¿no? Y si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces la crítica que nosotros como estudiantes de derecho le hacemos es si realmente estas teorías de la lógica son flexibles, si realmente estas teorías de la lógica me van a poder llevar dentro o fuera de. ¿Estamos de acuerdo? Obvio, dentro o fuera de la interpretación, chicos? No se me desvíen tanto. Y entonces, si yo puedo lograr o puedo hacer eso, ¿hasta dónde realmente mi formulación me va a dar un punto nuevo? ¿O hasta dónde mi formulación me va a dar un punto crítico? ¿O hasta dónde mi formulación me va a dar una interpretación lógica jurídica? Y hasta ahí. Nosotros no vamos a poder crear o nosotros no vamos a poder decir o decidir sobre lo que nosotros pudiéramos llegar a tener. No, no necesariamente. Ojo,
estos puntos de partida que nosotros tenemos o que nosotros pudiéramos llegar a crear únicamente son para poder finalizar un argumento, o mejor dicho, para poder crear un argumento dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ya para cerrar el tema, ya a manera de conclusiones, ¿qué podemos decir de la lógica y la filosofía del derecho? Pues que prácticamente es una herramienta que nos va a ayudar a abordar y a resolver problemas complejos. Ojo, nos va a ayudar a partir de un razonamiento claro, ¿no? Y si nosotros lo vemos así, pues prácticamente la lógica es una herramienta fundamental para el razonamiento correcto, ¿no? Que la toma de decisiones y la comprensión es algo bien importante que quiero que ustedes entiendan, y la comprensión de una realidad. Por qué lo decimos así, chicos? Pues porque muchas veces las realidades que nosotros tenemos o que nosotros conocemos dentro de nuestros representados, pues son alternas. ¿Qué quiere decir? Realmente no las conocemos. Realmente nosotros no lo podemos decir dentro de esa parte. ¿No? Muchas veces tratamos de encontrar o tratamos de buscar eh, algo importante, ¿no? O tratamos de entender algo muy importante, pero no necesariamente, chicos, o no buscamos realmente esta lógica como un instrumento indispensable para el análisis e interpretación del derecho. Sin en cambio, nosotros no conocemos esa realidad que tiene nuestro representado. Vamos a dar un ejemplo. Alguien te está diciendo que lo representes en un juicio porque lo están acusando de un delito de homicidio. Tú le vas a creer a tu cliente, claro, pero en realidad, esa realidad tú no la conoces. Y entonces esa aplicación debe de ser combinada, chicos, con factores y conocimientos para realmente comprender o lograr la comprensión justa de lo que nosotros conocemos como el derecho. Muchas veces nosotros buscamos esta fundamentación de una resolución judicial, pero cuando no se da una lógica congruente, nuestras afirmaciones y deducciones, incluso nuestras conclusiones, debemos de entenderlas a partir de lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y eso es bien importante, porque si nosotros no lo alcanzamos a ver, quiere decir que alguien más sí lo pudo crear o alguien más sí lo pudo interpretar, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esa es esa parte en donde viene la fiabilidad de lo que nosotros conocemos como la lógica, no de sus premisas, incluso no de sus objetivos, incluso no de la división de la lógica ni de sus teorías, pero sí podemos dar esa interpretación extenuante de lo que nosotros vamos armando poco a poco, de lo que nosotros vamos o de lo que nos vamos allegando poco a poco. ¿Vale, chicos? Bueno, pues espero que les haya quedado que les haya quedado clara esta clase, ¿no? Así es la filosofía del derecho, muchas veces un poquito, confusa, ¿no? Pero vamos a tratar de irlo viendo poco a poco para que a ustedes les quede claro, ¿vale, chicos? Sin más por el momento, me despido de ustedes. Recuerden cualquier duda o comentario o sugerencia, estamos tanto en la plataforma como en el grupo, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos.